Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos unboxing del Tecno Pova 8 Pro 5G, edición limitada de Tonino Lamborghini. Hay que comenzar. Bueno, vamos a sacar el contenido de la caja para que podamos revisar qué es lo que nos van a ofrecer. Por aquí vamos a encontrar este sobre donde nos encontramos con papelitos de toda la vida y vamos a tener por aquí una funda que viene incluida, que evidentemente al ser una edición especial va a dejar también detalles muy agradables. Aquí está el escudo de Tonino Lamborghini y sí, da una sensación de una funda diseñada por alguien que le gustan los autos. En un momento vemos cómo le queda puesta. Por ahora déjame ver qué más viene por aquí en la caja. Evidentemente que estará el celular. Vamos a sacarlo y retiramos el sticker. Y aquí nos encontramos directamente con el celular al que en un momento le echamos un vistazo. Por ahora vamos a ponerlo a encender mientras vemos qué otras cosas vienen integradas en la caja, que ya no será demasiado. Tenemos el cargador de 45 watts y vamos a encontrar por aquí la llave para extraer la bandeja de la tarjeta SIM. Y por último el cable, que como te darás cuenta también llega personalizado en esta edición especial. Se percibe como un cable trenzado de alta calidad, USB-A de un lado, USB-C del otro. Así que llegó el momento de darle el vistazo al celular. Como ves, aquí en la parte de atrás tiene un proceso de apilado de doble capa que hace que cambie este efecto visual y se ve muy agradable en esta tapa trasera. El precio de esta edición especial es de 8,499 pesos. Su distribución es a través de Mercado Libre y por supuesto también existe el Tecno Pova 8 Pro 5G, edición regular, digamos, a un precio de 7,999 pesos, con la única diferencia del diseño. Entonces, vamos a conocer qué es lo que nos puede ofrecer. Llega con 7.39 milímetros de grosor y un peso de 189 gramos. Ojo con la resistencia porque nos ofrece IP68, IP69 e IP69K. Los biseles son bastante finos y llega protegida con Gorilla Glass 7i. De hecho, el fabricante asegura que cuenta con la certificación SGS de 5 estrellas en resistencia a caídas, incorporando un sistema antiimpactos, y la propia pantalla va a tener una tecnología para funcionar incluso cuando está mojada. Así que si lo vas a usar bajo la lluvia no vas a tener ningún inconveniente con el reconocimiento de los toques. Está disponible en colores blanco arco, negro grafito y verde tundra, además obviamente de esta edición especial Tonino Lamborghini. Y si no lo habías notado, aquí en el costado derecho viene con un botón especial que obviamente nos puede servir para tomar fotografías, pero es totalmente personalizable aquí a través de One Tap Button. Entonces si lo quieres utilizar para alguna otra cosa lo puedes hacer, incluyendo la Matrix Mini Play, porque no sé si lo habías notado, pero aquí en la parte trasera llega con esta pequeña pantalla. Esa pequeña pantalla trasera también será personalizable aquí. Por ejemplo, podemos tener diferentes efectos, estilos y hasta puedes hacer tus propias figuritas para configurar en esa pantalla trasera. Vamos a tener también algunos juegos disponibles en esta parte trasera, como un micrófono giratorio o un número de la suerte para simplemente jugar con tus amigos. Entonces podemos simplemente agitar el celular y observa que ahí se ejecuta el minijuego. Nos dio 0 como un número aleatorio y de la misma forma podemos seguir jugando. Es un pequeño detallito divertido, pero por supuesto también sirve como una especie de LED de notificaciones. Tenemos aquí su ajuste de brillo y si queremos que funcione también con este reloj o efecto de flash, también mostrándonos la batería. Por aquí cuando iniciamos algún juego también puede mostrar esa animación muy buena para los gamers. También animaciones durante la música, animaciones para las notificaciones, temporizador, llamadas, estado de carga e incluso el temporizador para las fotografías se puede mostrar directamente ahí. La pantalla es de 6.78 pulgadas en su diagonal, nos ofrece tecnología AMOLED con resolución 1.5K y hasta 144 Hz en su tasa de actualización. Además tiene un pico de brillo máximo de 4500 nits para contenidos HDR. De hecho ya la probé con YouTube y funciona en esa aplicación. Además obviamente de los propios contenidos capturados con este celular que los puedes visualizar con esta tecnología de AI XDR. Entonces será una pantalla que definitivamente es de buena calidad. Además encontraremos sonido estéreo con un altavoz en la parte de abajo y otro altavoz en la parte de arriba con dos salidas. Llega con algunos presets de Dolby Atmos, aunque sin ecualizador, con un sonido que afortunadamente es estéreo, por lo tanto nos da una sensación amplia, aunque característico de la gama media. Con respecto a códecs de audio inalámbricos, nos va a ofrecer SBC, AAC, LHDC, aptX y LDAC, así que si tienes audífonos inalámbricos de alta resolución, los puedes
aprovechar aquí. Y el motor de vibración será en el eje X, es de muy buena calidad, se percibe bastante premium. La cámara frontal es de 13 megapíxeles con apertura f2.2 y enfoque fijo. Y bueno, como de costumbre, ves la vista previa quemada, pero el procesamiento que hace después de capturar la imagen es correcto para evitar las zonas quemadas. Tiene un buen rango dinámico, ahí estás viendo un ejemplo. Y aquí otro ejemplo de una captura en la noche con la iluminación de la pantalla encendida y otra sin la iluminación de esta pantalla. La verdad es que da buena nitidez, las selfies se ven de buena calidad. Y bueno, esta cámara frontal incluso puede grabar en 4K con estabilización, entonces creo que demuestra buenas capacidades en esta cámara y este sensor, con enfoque fijo de gama media, pero con una calidad de imagen realmente destacada. Y así se vería esta cámara frontal en las noches para que tengas una buena idea de cómo llega a grabar en entornos complejos de iluminación. En la parte de atrás vamos a encontrarnos con cámara principal de 50 megapíxeles con el sensor Sony Litia 700, un sensor de 1/1.56 pulgadas, bastante grande para la categoría, en este caso con apertura f1.8 y estabilización óptica. Después está la cámara ultra gran angular de 8 megapíxeles con enfoque fijo y apertura f2.2. Entonces aquí tienes unas referencias rápidas. Esta es la cámara ultra gran angular, la verdad se ve bastante bien en su nivel de detalle y rango dinámico. Después está el ejemplo de la cámara principal que mantiene una interpretación de colores muy similar y ahí estás viendo más o menos el resultado. Este sensor tiene recorte dentro de él mismo para ofrecernos zoom digital con calidad óptica. En este caso el zoom 2X, como te darás cuenta, se ve bien detallado. Y aquí estás viendo la fotografía con zoom 5X y su máximo que es 10X, que sinceramente luce bastante bien optimizado. Aquí tienes algunas otras referencias nocturnas. Esta es la cámara ultra gran angular. A continuación estás viendo a la cámara principal. Posteriormente el zoom digital 2X y así se ve con luces presentes en el encuadre. La cámara ultra gran angular, posteriormente la cámara principal y posteriormente el zoom. La verdad es que no llega a quemar por completo las fuentes de iluminación, así que tiene un buen comportamiento. Y a nivel de grabación de video también encontraremos 4K a 30 fotogramas por segundo disponible para la cámara principal y hasta 2K a 30 cuadros por segundo para la cámara ultra gran angular. Y mientras estás grabando, observa que aquí está el deslizamiento con el anillo. Si grabas en Full HD, sí puedes hacer el cambio dinámico entre los lentes y tienes botón para pausar y reanudar, tomar capturas e incluso encender la linterna mientras estás en la grabación. De hecho, hasta tiene el modo de grabación dual para que puedas mostrar ambos lados de la escena, ya sea en modo Picture in Picture o en pantalla dividida, y esto en Full HD. Pero bueno, aquí estás viendo una referencia de la cámara ultra gran angular que, como te darás cuenta, tiene buena estabilización y me gusta que esta estabilización se mantiene grabando en 2K para tener un nivel de detalle adicional. Eso sí, grabando en esta resolución, el zoom estará un poquito más limitado comparado con grabar en Full HD para que lo tomes en cuenta. A continuación, estás viendo la cámara principal y su resultado en 4K, que también tiene buena estabilización. Ahí estás viendo más o menos cómo se comporta cuando voy caminando, mantiene buen contraste y también parece mantener un rango dinámico bueno para la categoría y el precio en el que compite. El zoom grabando video es de 10X como máximo, manteniendo buena estabilización, y observa que también tiene un enfoque que responde notablemente bien en diferentes escenarios. Y así se vería en las noches para que tengas también una referencia de la imagen que es capaz de captar, en este caso con la cámara principal. La batería es de 6500 mAh, muy destacada para el grosor que tiene el celular, y además la duración me ha sorprendido. En nuestra prueba reproduciendo videos de YouTube con el brillo de la pantalla al 50%, alcanzó 23 horas con 10 minutos, estuvo bastante bien. Además, el fabricante asegura que esta es una batería que tiene una vida útil garantizada de hasta 6 años, todavía reteniendo más del 80% de su capacidad. De hecho, aquí en esta sección el fabricante te deja ver cuál es la condición actual de tu batería. Y además, esta batería es capaz de operar en un rango desde menos 20 grados Celsius hasta 60 grados Celsius, así que no importa si hace mucho frío o mucho calor, vamos a poder utilizar este dispositivo que llega con buenas funciones de protección de la durabilidad de la batería, como el límite personalizado de carga o protección para carga inteligente. Como ves, también llega con carga inversa por cable, y aquí puedes ajustar si quieres una carga a baja temperatura, además de la propia restricción de carga para jugar, por ejemplo, con el
celular enchufado a la corriente. Hablando de eso, su potencia de carga es de 45 watts. Y en nuestra prueba de carga, con 15 minutos llegó al 25%, en 30 minutos llegó al 45% y la carga de 0 a 100 la terminó en 1 hora con 17 minutos. En el sistema nos encontraremos con iOS en su versión 16. Evidentemente, esta edición especial de Tonino Lamborghini viene personalizado en su pantalla de inicio y también en algunos otros elementos como la propia pantalla de bloqueo. Y este dispositivo llega cargadísimo de inteligencia artificial con su propio asistente ella. Por supuesto, también puedes acceder a Gemini de Google y otras funciones, pero en este caso el asistente propio de la marca te permite muchísimas funciones como tener resúmenes de documentos, generar videos o imágenes, incluso hacer resúmenes de videos de YouTube y ofrecerte herramientas de redacción y composición con inteligencia artificial. En la propia galería también encontramos el Studio IA, que nos va a ayudar con muchas más herramientas como para transformar nuestras imágenes en un estilo completamente distinto. Vamos a ver diferentes categorías que tenemos aquí disponibles. También encontraremos el zoom automático de IA, que nos ayudará a mejorar nuestros encuadres si es que tenemos diferentes fotografías. Y también vamos a encontrar por aquí la mejora de detalle, el eliminador de destellos, eliminador de sombras, reflejos, también el tradicional borrador y por supuesto el extensor de inteligencia artificial, que también nos ayudaría a de alguna manera imaginar qué habría alrededor de nuestra foto. Así que, como te darás cuenta, viene con muchas funciones de inteligencia artificial que ya están incluidas y no requieren ningún tipo de suscripción especial. A nivel de conectividad, es un dispositivo que sí llega con soporte para redes 5G, también Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 y por supuesto NFC para poder hacer pagos con el celular. Así que la experiencia es bastante completa en este sentido. E incluso trae la función de transferencia instantánea para que instalando una aplicación en un iPhone puedas transferir archivos hacia esos dispositivos con facilidad. Ahora, con respecto al rendimiento, hay algo importante que debes saber porque este celular llega con dos chips. Primero, el Dimensity 7400 Ultimate, que es un chip un tanto básico, pero también llega con un chip gráfico independiente llamado P1 desarrollado por Tecno. Así que ese chip ayudará a interpolar los cuadros por segundo en los juegos, lo veremos en un momento. Por ahora te cuento que también tiene 8 GB de memoria RAM física y también memoria RAM virtual disponible y 256 GB de almacenamiento interno. Entonces, quiero que tú mismo veas más o menos cómo se desempeña el dispositivo abriendo diferentes aplicaciones para que tengas una idea y una referencia más clara del desempeño que sería capaz de alcanzar. Aquí yo sigo abriendo varias aplicaciones, ya voy 5 aplicaciones en este momento y continúo abriendo algunas, que por cierto, unas todavía están sacando avisos de solicitudes de permisos y cosas similares, entonces ahí la experiencia podría variar cuando ya hayas configurado correctamente las aplicaciones. Aquí TikTok estaba descargando algunos videos, por eso le tomó un poco más de tiempo, pero en lo general es un dispositivo que, como te darás cuenta, da un desempeño de gama media en las aplicaciones. En juegos podría llegar a sorprender por el chip adicional que trae incorporado, que te mostraré en un momento, pero estoy a punto de terminar de abrir todas estas aplicaciones para que tú mismo vayas viendo el desempeño que es capaz de alcanzar. Evidentemente no le vamos a exigir en exceso, es un dispositivo de la gama media que me parece que sí da un desempeño como tal de gama media. Ya terminé de abrir todas estas aplicaciones, vamos a volver al calendario, por ejemplo, que como te darás cuenta sigue en ejecución. Así que la memoria RAM parece tenerla bien administrada, por lo menos lo suficiente para competir bien dentro de esta categoría. Entonces ahora déjame mostrarte cómo se ha comportado en los juegos, donde, insisto, puede llegar a sorprender por el chip adicional que trae incluido, que digamos que trabaja junto al chip principal. En este caso, todos los contenidos los ejecutamos dándole máxima prioridad a la tasa para revisar hasta dónde podrían llegar. Entonces jugamos en el modo multijugador en Call of Duty. Aunque digamos que la grabación de pantalla no le hace mucha justicia, se puede llegar a ver menos fluido en el gameplay que en la vida real, sobre todo considerando que este dispositivo trae una opción de interpolación gracias a este chip especial. Entonces lo puedes activar en el modo ultra velocidad de fotogramas y en ese momento va a ajustar la tasa que estaba en 90 hacia 72 para multiplicarlo y ahora ofrecernos 144 fotogramas por segundo
siendo interpolados. Entonces, como te darás cuenta, si te gusta una experiencia que se perciba ultra fluida, en este caso lo puedes lograr. Obviamente no es una ejecución nativa, pero gracias a este chip adicional, el fabricante logra interpolar los fotogramas, es decir, de alguna manera rellenar los huecos de manera virtual para dar una sensación de mayor fluidez que definitivamente se agradece en un dispositivo de esta categoría. Entonces observa, ahora aquí tenemos una prueba en vivo y en directo para que tú mismo seas testigo de lo que te estoy diciendo. Ahí está mostrando los 144 fotogramas por segundo. Y otra cosa que debes saber es que en este caso vamos a tener la nueva opción juego Flex Button, que nos permite utilizar este botón adicional para, por ejemplo, disparar. Entonces basta con mover este botón virtual hacia la zona que queremos activar y listo. Vamos a reanudar para que veas cómo ahora con este botón directamente puedo estar disparando sin necesidad de pulsar el botón físico. Entonces puede llegar a ser otra ventaja competitiva utilizar este botón como un trigger adicional. Esto además de todas las funciones que ya de por sí había manejado Tecno en el pasado, como el activador inteligente, que simplemente cuando detecta cierta escena puede disparar un trigger que tú hayas configurado de muchas acciones. Tenemos también los controles de inclinación para activar botones virtuales también, pero aquí girando el celular en diferentes direcciones, así que también la experiencia será muy sólida en todo lo que tiene que ver con los juegos. Ahora quiero contarte que también probamos, por ejemplo, PUBG. Aquí estás viendo que le dimos prioridad a la tasa fluida para ver cómo le iba. Y otra vez, digamos que de forma normal el juego puede ir hasta 90 fotogramas por segundo nativos. Cuando activamos la interpolación baja a 72 nativos para alcanzar 144 con la inteligencia artificial y darnos una sensación de juego más fluida. Y después jugamos Genshin Impact también dándole prioridad a una tasa lo más alta posible y así sin ningún modo adicional va a 60 fotogramas por segundo. Cuando activamos la interpolación es curioso porque baja a 30, entonces en este caso la interpolación la hace por 3 para que virtuales podamos tener 90 fotogramas por segundo y se llega a percibir un poco más de fluidez, aunque insisto en que la grabación de pantalla creo que no se ve tan fluida por el mismo hecho de que son fotogramas interpolados. Pero en la vida real sí puedes tener esta sensación de mayor fluidez mientras estás jugando estos contenidos y definitivamente se agradece mucho llegar a disfrutar de este nivel de fluidez gracias a la incorporación de este chip adicional. Además, tiene aquí un sistema de refrigeración conocido como Ice Shield con una cámara de vapor de 5000 milímetros cuadrados y 9 capas para disipación térmica que definitivamente ayudan a mantener una experiencia estable mientras estás jugando. Así que bueno, por el momento esto ha sido todo con respecto a este dispositivo. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima. Gracias por haber visto este contenido. La mejor manera de apoyar mi trabajo es viendo, comentando y compartiendo. Así que muchísimas gracias a todos los que hacen esto. Si deseas apoyar de otra manera mi contenido, puedes unirte a los miembros con el enlace que te dejo en la descripción. Hay varios niveles. Si eliges el nivel fan del recuento, tu nombre aparecerá en los créditos finales de mi sección de noticias. Si eliges partner del recuento, tu nombre será mencionado al inicio y tendrás acceso prioritario al recuento en cuanto se termina de editar. Y finalmente puedes elegir el nivel All Access, que además de los beneficios anteriores te da acceso anticipado a unboxings, reviews y otros videos inmediatamente cuando los terminamos de editar. Y también te da acceso a blogs de viaje, detrás de cámaras y bloopers. Nuevamente, muchísimas gracias por apoyar mi contenido.